¿Cuál es el problema más grande del ser humano? Si te hicieran esa pregunta, ¿qué responderías? Si yo le hiciera esa pregunta a personas de otro país, de otra cultura, de otro idioma, ¿cuál es el problema más grande de la humanidad? Bueno, déjame decirte brevemente, no es la economía, no es la guerra, no es la felicidad, no es la salud. Según la Biblia, el problema más grande del ser humano es el pecado. El pecado. Y si esto es algo nuevo para ti, es interesante porque aún no has entendido cuál es el problema más grande de tu vida, de mi vida y de cada una de las personas que está a tu alrededor sentado acá. El hombre es pecador, dice la Biblia, y por eso el hombre es miserable. Es miserable porque es pecador y porque no sabe cómo dejar de serlo. La historia del cristianismo nos cuenta de un famoso monje católico de Alemania que entendió lo terriblemente miserable que era el ser pecador y no poder deshacerse del pecado. Un monje en un monasterio en Alemania. Este hombre vivió en la época medieval. Este hombre era un monje católico de la línea agustiniana que era tan perfeccionista este hombre, disciplinado y esforzado, que su sola presencia molestaba a los otros monjes en el monasterio porque estaba obsesionado con tratar de hacer las cosas correctamente. El monje había estudiado leyes, sabía cómo funcionaban las cortes judiciales. Él sabía que por muy ligero o pequeña que fuera un pecado, como él había estudiado para ser abogado, aún así ese pecado había roto la ley de Dios y le hacía merecedor del infierno. La ley funciona como funciona. Él estaba correcto. Y sabiendo esto, el monje vivía en constante miedo, terror, pavor de que Dios lo enviara al infierno en un instante. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, se le podía ver en el confesionario a este monje. El monje estaba confesando sus pecados todo el tiempo, buscando hacer rezos, penitencias y más rituales católicos que cualquier otro monje o que cualquier otro católico. Pero ninguno de esos rituales le hacía más puro. Él se daba cuenta y se frustraba. Mientras más intentaba limpiarse de sus pecados, ¿qué pasaba? Más pecador se sentía. El monje estaba obsesionado con obtener justicia en su comportamiento, por su comportamiento. Y hallaba justicia, quería encontrar esta justicia en su comportamiento, pero hallaba que había injusticia en su corazón. Y eso no lo podía cambiar. Estaba obsesionado con la salvación. Mientras más la buscaba por sus propias fuerzas, más se alejaba de la salvación. Él buscaba lavar sus culpas y se daba cuenta de que no solo sus culpas eran imborrables, sino que cada vez que él intentaba borrar sus pecados, los hacía más negros y se expandían esas manchas. Su nombre era Martín Lutero, ¿verdad? Ese monje leyó la Biblia y la volvió a leer y estudió sus páginas, cantó sus páginas, oraba constantemente para conocer una salida a su pecado. Una salida, una respuesta, una solución al problema más grande de la humanidad, el pecado. Y por fin encontró en las páginas de la Biblia el mensaje de su salvación. Y la historia nos dice que este mensaje de salvación
el evangelio de Jesucristo solo por fe, por gracia, le había cambiado no solo su eternidad, sino su vida y su corazón y sus emociones. El día que él conoció y entendió el mensaje de salvación en la Biblia, fue el día más feliz de su vida. Y él dice que es como si se hubiera abierto el cielo ante él y el gozo de Dios entrara directamente en su alma. Encontró a Jesucristo en la Biblia, a un Salvador que murió para presentarlo a él justo ante Dios y ya no pecador. Encontró en Cristo la libertad de la esclavitud a los rituales, a las ceremonias, a las penitencias, a los rezos y todo lo demás. ¿Ya? Ellos no eran necesarios. Cristo era el verdadero salvador del pecado. Martín Lutero, al igual que Pablo y cualquier otro cristiano, de hecho, encontró que Jesús era la solución a nuestros problemas de pecado. Jesús es la solución al problema del pecado. Ahora, ¿cuál es la solución en las palabras de Pablo? ¿Cómo lo describe Pablo? Ahí está en tu Biblia en Romanos capítulo 3, 21 al 22. Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Lutero, en su Biblia tenemos artículos históricos, ¿verdad? El año 1500, cuando él vivió. En su Biblia, él tenía escrito al lado, en su Biblia, al lado de este versículo: este es el centro de toda la Biblia, dice. En otras palabras, la solución al problema más grande de la humanidad es algo que Pablo le llama, en este versículo, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y porque yo quiero que todos nosotros podamos entender lo que Pablo entendió, lo que Lutero entendió y lo que todos los cristianos han entendido, quiero invitarte a que repitas conmigo: la justicia de Dios. Vamos a ver: la justicia de Dios. Este versículo bíblico nos lleva a la solución al problema más grande de la humanidad. Y que ahora que tengo tu atención, ahora sí vamos a leer atentamente este versículo tan importante, ¿ok? Dice Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley de Moisés, la ley de los rituales y ceremonias y obediencia y comportamiento, aparte de esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, es decir, que ha sido anunciada por el Antiguo Testamento, que iba a venir un día la justicia de Dios. Y dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Romanos 3, 21 al 22. La justicia de Dios, esa es la palabra clave que resume este pasaje bíblico y que resume el libro de Romanos completamente, y es lo que estudiaremos el día de hoy. Hoy yo espero que puedas entender y ver este versículo como Lutero lo vio el día que vio como si fuera el cielo abierto, el gozo de Dios entrando en su alma directamente. Vamos a ver primero, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pablo dice que esta justicia está escondida. Nadie la sabe, nadie sabe qué es, no la encuentran. No, dice, ha sido manifestada. Pablo dice que no está escondida, que ha sido expuesta por Dios, es visible. En la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, es visible en las páginas de la Biblia.
Pero eso no quiere decir que es fácil de entender, no me malentiendas. Es un concepto un poco difícil de entender, pero vale la pena esforzarnos en nuestra mente para entender lo que Dios quiere decir, lo que Dios está revelando en esta frase, la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es entonces la justicia de Dios? Vamos con el punto. Primero, entendamos la justicia de Dios, ¿no? Entendamos la justicia de Dios. La justicia de Dios es la justicia perfecta que Dios nos da para que seamos salvos y podamos ser aceptados en su santa presencia y podemos disfrutar de estar con Él para siempre. ¿Qué quiere decir? Que sin esa justicia no podemos estar con Dios, porque somos pecadores. Sin esa justicia no podemos ser aceptados por Dios, porque Dios es justo y santo. Y esa justicia es perfecta. Ahora, la justicia de Dios se puede definir de la siguiente manera. Es Dios proveyéndonos perfecta justicia legal para favorecernos ante el santo trono de Dios. Ahora, no solo en el futuro, cuando muramos y estemos en el trono de Dios, en el presente nos da esta perfecta justicia legal ante Dios y nos da paz para con Dios por fin. Es un regalo de Dios de declararnos justos ante su santidad. ¿De dónde viene esta justicia? Viene de la vida perfectamente justa y santa de Cristo. Esa justicia de Cristo, las palabras de Cristo, las obras de Cristo, las acciones de Cristo, esa justicia perfecta es el regalo que Dios nos da y nos ofrece, ahora manifestado, y que es recibido por fe, transferido a nosotros por fe. La justicia de Cristo es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios encarnado. Esa es su justicia. Esos son algunos elementos esenciales para entender lo que significa la justicia de Dios. Te lo voy a poner en pantalla. Bueno, ojalá lo ponga en pantalla. No sé, pero dice primero, es una declaración legal de Dios. Es una declaración legal de Dios. Gracias, Jorge. La justicia de Dios, para entenderla primeramente, ¿verdad? Estamos queriendo ahorita entender la justicia de Dios. Primero, es una declaración legal de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que Dios como juez dice acerca de ti. Si Dios te ve a ti en tu estado natural, así como estás, sin nada más, Dios va a declarar culpable, porque Él es un juez justo y tú de verdad eres culpable y yo de verdad soy culpable. Pecador, condenado, enemigo de Dios, rebelde, merecedor del infierno. Esa es la declaración de Dios. ¿Cómo Dios puede darnos una salvación al declararnos justos? Y ahora podemos tener acceso a su santa y justa presencia. Martín Lutero entendió esto porque era abogado, entendía cómo funcionaban las leyes y lo importante que era que el juez declarara esto, que eres justo. Ahora, mucha gente dice, pero eso es un juez injusto. ¿Le va a decir bueno a lo que realmente es malo y malo a lo que realmente es bueno? ¿Cómo puede ser? Si yo soy pecador, ¿por qué me va a decir que yo soy justo? Porque yo soy pecador en mí mismo, pero soy justo en Cristo. Así que Jesucristo es la clave para entender cómo Dios puede declararnos justos. Otra forma de entenderlo es esto. La justicia de Dios no solamente es una declaración legal de Dios.
Segundo, es un regalo inmerecido de Dios para los pecadores. Es un regalo. Dice que es por gracia que han sido salvados, no por obras, para que nadie se gloríe. Que han sido justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que buscan pagar penitencias, caminar en rodillas, que en el tiempo de Lutero también se hacía, ¿verdad? Pagar no solo a la iglesia católica en ese tiempo, muchas iglesias que se llamarían evangélicas o protestantes hoy en día, tendrían un sistema de, ¿quieres estar bien con Dios? Tienes que darle tu carro al pastor, tienes que darle tu casa, tienes que darle un cheque de $5,000 cada mes, porque si no, no estás muy bien con Dios. Pero dice que la justicia de Dios no la da el pastor. No es la justicia del pastor, la justicia del vecino, la justicia del banco. Es la justicia de Dios, y Dios la da directamente como un regalo, gratis. Y este regalo es inmerecido, lo cual quiere decir que no puedes hacer nada para ganarte este regalo. Y cuando intentas ganarte este regalo, más bien estás rechazándolo. Pero no solo no puedes hacer nada para ganártelo, no puedes hacer nada para que sea imposible que Dios te dé esta justicia. No puedes ser demasiado pecador para que Dios te salve. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de ti. La salvación no se merece. Es inmerecida. Totalmente. Es un regalo inmerecido de Dios para los pecadores. Y esto es para los pecadores es importante, porque si uno no reconoce que es pecador, ese regalo no es para ti. No he venido para los justos, sino los pecadores. El médico no viene para sanar a los sanos, sino a los enfermos. Requiere humildad el recibir esta justicia de Dios. Y por último, para entender la justicia de Dios, es un cambio de estatus legal ante Dios. Cambio de estatus legal ante Dios. Dios te hace pensar, Dios te hace pasar de un estatus de pecador condenado a un estatus de justo y santo ante Él. Hay un cambio de estatus legal. Solo Dios puede hacer ese cambio. No pueden haber hackers, ni sobornos, ni regalitos para cambiar el estatus legal. Solo Dios puede hacerlo. Pablo habla varias veces de la justicia de Dios, y cuando leemos nuestro pasaje bíblico, ese es el significado que tiene esa frase. Voy a volver a leerlo a ver si has entendido el término. Dice así Pablo, en Romanos 1:17, por ejemplo, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuestro pasaje dice: pero ahora, aparte de la ley, aparte del comportamiento, aparte de ganárselo porque tú te lo mereces, se ha manifestado la justicia de Dios. Vamos a pasar al segundo punto para entender esto, y vamos a meditar en esto. Confiemos en la justicia de Dios, no en la nuestra, no en nuestra justicia. Pablo más adelante nos dice que existen dos tipos de personas. Ahora, no existen más, solo dos tipos de personas en cuanto a este tema. Yo quiero que te preguntes, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿En dónde yo quepo? El primer tipo de persona es aquella que confía en su propia justicia. Y el segundo tipo de persona es aquella que confía en la justicia de Dios exclusivamente.
¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En tu comportamiento? ¿En que estoy tratando de ser una mejor persona para poder ser aceptado por Dios? Déjame decirte por qué eso no funciona antes de continuar con este tema. Ese tipo de sistema, ese tipo de religión humana, no de Dios, en el que tienes que ganarte y merecer la aceptación de Dios, solo produce hipócritas y fariseos. Hipócrita porque tienes que ignorar el hecho de que tú fallas. Si eres sincero contigo mismo, vas a terminar como Martín Lutero, loco, obsesionado en un monasterio, tratando de decir, ¿cómo le hago para ganarme esta justicia? Porque soy pecador. Y él es sincero, por lo menos, consigo mismo, pero está obsesionado y hasta en un punto dice, antes de entender el Evangelio es esto, antes de entender el Evangelio no encuentra solución y dice, odio a Dios porque siempre es mi juez. Y tengo que ver cómo le hago para complacerle y es imposible complacerle. Si estás en un sistema de religión que es para tu propia justicia, construir tu justicia para ser aceptado por Dios, vas a ser un hipócrita o alguien totalmente obsesionado con esto y realmente fracasado en todo sentido. Y miserable. Miserable como alguien que se ha entregado al pecado. No hay diferencia. No solo esto. Ahora, esto no es solamente los católicos, hermano. No me malentiendan. Esto es cualquier persona que puede estar viniendo a esta iglesia o a cualquier otra iglesia bautista o evangélica. Y que viene y tiene su confianza en que si yo leo la Biblia, si yo ofrendo más, si yo me comporto mejor, entonces yo puedo ser aceptado delante de Dios. ¿Sabe qué produce eso? Hipócritas. Porque al final en la iglesia tengo que verme a ver si me ve Dios. A ver si me ve Dios y me ve el pastor y me dicen, eres alguien con justicia propia. Bien. Y en la casa, soy terrible. Dios te ve en la casa. Necesita haber un momento de libertad, de gracia y del evangelio verdadero que te transforma no solo en la iglesia, en tu comportamiento diario, en tu casa y trae humildad. ¿Quieres ver a una persona que ha entendido el evangelio? Vas a ver una persona humilde. Muy bien, antes vamos a continuar con esto. Tu propia justicia, estamos hablando de dos tipos de personas. Justicia propia, la justicia de Dios, que es gratis, que tienes que reconocer que eres pecador, que no se puede ganar, que es solo por fe y en Jesús. La justicia propia, que es solo por obedecer comportamiento. Si tú quieres elegir vivir confiado en tu propia justicia, tú vas a estar eligiendo obtener lo que mereces. Pero la justicia de Dios te da lo que no mereces. Confiar en nuestra justicia propia es pedirle a Dios que nos dé lo que merecemos. ¿Y saben qué nos merecemos? La condenación de Dios. Por eso es algo absurdo. Y Pablo sabe esto. Mira lo que dice Pablo en Romanos 4, del 4 al 5. Dice, ahora bien, fíjate lo que dice. El que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, como regalo. Muchísimos aquí trabajan. Si tú trabajas y te pagan tu salario en la quincena, tú no dices, ay, gracias jefe, me regalaste mi dinero. Es, bueno, me estás pagando porque yo trabajé. ¿Cierto? Dice esto Pablo, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, como un regalo, sino como deuda. Tú me debes mi salario, por eso me lo das. Pero dice Pablo, más el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia.
Si no trabajas, lo que te están dando es un regalo. Debemos elegir entre dos tipos de justicia, entonces. ¿Vamos a confiar en la justicia de Dios o en nuestra propia justicia? Si confiamos en nuestra propia justicia, moriremos y seremos condenados. Si confiamos en el regalo de Dios, en la justicia de Dios, que se obtiene por fe, seremos salvados para siempre. Y Pablo era literalmente un fariseo, hermanos. Él nos los dice en la carta a los filipenses. Y él tenía como meta de su vida como fariseo antes de ser creyente, construir su propia justicia al obedecer el Antiguo Testamento. Pero cuando conoció el Evangelio, Pablo desechó su confianza en su propia justicia, en su propio comportamiento. Él se dio cuenta de que no podía obtener la salvación de esta manera, ¿verdad? Pablo eligió poner toda su confianza en la justicia que viene de Dios, el regalo de Dios, y en confiar en Jesucristo. Pablo eligió bien, elige como Pablo. Dice, ¿no? Elegir entre tu justicia y la justicia de Dios es elegir entre estar con Cristo o estar sin Cristo. Así de simple. Si tú quieres elegir tu propia justicia, no vas a elegir a Cristo, estás rechazando a Jesús. Aunque tú digas, no, yo sí tengo a Jesús, pero estoy viviendo por mi propia justicia, estás rechazando a Jesús, dice Pablo. ¿Es estar con Cristo o estar sin Cristo? Y esto es lo que dice Pablo, mira, en Filipenses 3 del 9 al 10. Fíjate lo claro que es Pablo, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Entonces hay dos, no teniendo la mía, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, yo quiero la justicia que viene de Dios, no solo porque es lo que más me conviene, sino porque eso me hace partícipe de Jesucristo. Yo quiero conocer a Jesucristo, yo quiero conocer su muerte, yo quiero conocer su resurrección y su poder. Yo quiero a Cristo, por lo tanto yo quiero abandonar mi propia justicia. Ahora, Pablo eligió bien, elige como Pablo, pero no todos eligieron bien. Los judíos que rechazaron a Jesús eligieron mal. Pablo era un judío, fariseo, pero él no rechazó a Jesús, él eligió la justicia de Cristo. Pero habían judíos que rechazaron a Jesús, y esto es lo que dice Pablo de estos judíos, porque ellos prefirieron poner su confianza en obedecer la ley de Moisés, ¿verdad? Ellos pensaron, bueno, seguramente yo voy a agradar a Dios al guardar el sábado, si continúo comiendo solo comidas judías, guardando las fiestas judías, sigo rituales judíos. Esa es la forma de agradar a Dios. Seguramente con esto lo hago. Y ellos no entendían que de esta manera estaban rechazando la oferta de Dios, de Cristo Jesús, gratis por fe. La oferta de una justicia perfecta. Esto es lo que dice Pablo. Hermanos, dice Romanos 10 del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, dice. Está hablando de los judíos que rechazaron a Jesús y dice, es para salvación. Yo quiero que ellos se salven. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No entienden. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley de Moisés es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los judíos eligieron mal, eligieron su propia justicia. No elijas como los judíos, que rechazaron a Jesús. Vamos al tercer punto para terminar. Y ahora que hemos estudiado esto, yo sé que es un tema difícil, profundo, un tema que Pablo realmente trata de explicarnos. Pero ahora en el tercer punto para terminar, yo quiero que nosotros nos concentremos en que amemos la justicia de Dios.
Vean, mi deseo es que ustedes no solo puedan entender con sus mentes el mensaje de este pasaje bíblico, el mensaje de Pablo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la justicia de Dios, no solo con sus mentes, no solo intelectualmente decir, ya entendí qué significa Romanos 3, 21 y 22, pero también que puedan sentir con su corazón, en su alma, lo que tantos otros han sentido cuando estudian este pasaje, la hermosura de la justicia de Dios. Para eso déjenme contarles una historia. Es la historia de Robert Murray McCheyne, se llama. Fue un pastor en Escocia y grandemente conocido, no por logros que hizo, sino por ser un pastor muy ejemplar, muy santo, muy maduro espiritualmente, y una predicación muy cristocéntrica, ¿no? Muy poética en muchos sentidos. Robert Murray McCheyne, criado en una familia cristiana, más o menos adinerada, tuvo una vida realmente muy buena, un niño muy inteligente y bien portado. Él oraba, él leía su Biblia con regularidad como niño, fue discipulado por sus padres y sus hermanos fueron excelentes ejemplos para él de integridad y de compromiso con Dios. Y tenemos un escrito de su propio padre, notando el comportamiento excepcional de su hijo Robert. Y tenía varios hijos, dice, el comportamiento de su hijo Robert, dice: nunca lo encontré culpable de una mentira o de cualquier acción mala o indigna, y tuvo un gran desprecio por tales cosas en otros, o sea, al ver que otros mentían. Apenas recuerdo un caso en el que tuve que infligir un castigo personal sobre él. Y aun con todas esas características, este niño, este joven, aun con todo ese comportamiento, él no era salvo. Él estaba condenado. Era un joven, un adolescente que estaba condenado. Y eso para nosotros es un buen ejemplo, que el cristianismo no se trata de ser alguien que se porta bien, o que lee su Biblia, o que memoriza la Biblia. Claro que sí, debemos instruir a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios capítulo 6, orando por ellos y presentándoles el Evangelio para que sean salvos. Pero el Evangelio no es un tipo de crianza, el Evangelio es un milagro en la vida de una persona. Tú no naces cristiano, tienes que convertirte en cristiano por fe en Jesús, ¿verdad? Un hombre puede tener la más pura justicia humana y delante de Dios no son más que trapos de inmundicia. Robert Murray McCheyne se daría cuenta después de que el cristianismo no es acerca de la justicia propia. Al contrario, es acerca de la justicia de Dios ofrecida gratuitamente en Cristo, sin esfuerzos, sin méritos. Un libro nos cuenta lo siguiente: la muerte de su amado hermano mayor, David, fue utilizada por el Espíritu Santo para ayudar a Robert Murray McCheyne a tener conciencia de su pecado y su necesidad de la justicia de Cristo. No de él, de Cristo. A medida que creció en la fe, vio cada vez más la belleza de la justicia de Cristo dada a los creyentes. ¿Estás creciendo en ver la belleza de la justicia de Cristo? Tal vez sus años gastados en buscar justicia propia lo hicieron especialmente sensible al poder engañoso de confiar en su propia bondad humana. Al darse cuenta de la infinita separación entre la justicia humana y la justicia de Cristo, pudo entender el Evangelio y esto lo marcó por el resto de su vida. Entender la justicia de Dios para salvación cambió para siempre la eternidad de este muchacho. Por fin pudo unirse a todos los cristianos y reformadores y Pablo en contemplar la gloria de esta frase bíblica: la justicia
de Dios. Vio lo hermoso que era esto y que era la solución a su vida. Y Robert, siendo joven, al descubrir la gloria de esa verdad bíblica, escribió un poema que se titula, un poema que les voy a leer, que se titula Jehová Sidkenu, que es hebreo, es una frase en hebreo. Jehová Sidkenu, Sidkenu. A ver, repitan conmigo, Jehová Sidkenu. Es un poco difícil. Significa Dios es mi justicia. O en nuestras Biblias, Dios justicia nuestra. Jehová Sidkenu. Voy a leerles este poema y dice así: fui un forastero de la gracia y de Dios. Me sentía muy ligero y avanzaba veloz a un terrible veneno, a una muerte sin fin. A Jehová Sidkenu rechacé en el jardín. Leí la escritura a Juan e Isaías sin ver la hermosura del muerto Mesías, y aún entre llantos, viendo al Nazareno, me perdí el encanto de Jehová Sidkenu. La sangre, los clavos, gimiendo de amor, tomó mis pecados, el buen Redentor, y al fin en su muerte mi vida escondió. Es Jehová Sidkenu mi gran Salvador. Solo en su gran nombre, Jehová Sidkenu, se refugia el hombre. Solo Dios es bueno. Siendo fuente eterna de vida y perdón, Jehová Sidkenu es mi gran Salvador. Dios es mi justicia, soy libre del yugo. Dios es mi justicia, su amor me hizo puro. Dios es mi justicia, mi ancla, mi escudo. Dios es mi justicia. Me encuentro seguro, incluso en mi muerte, al fin de mi tiempo. Palabra latente en mi último aliento, mi roca certera. En tiempo mortal, Jehová Sidkenu es mi canto final. ¿Has descubierto la hermosura de la justicia de Dios? El refugio de la justicia de Dios. Has conocido a Dios no solo como el creador, o el poderoso, o el sabio, sino como Jehová Sidkenu. Dios es mi justicia, justicia nuestra. ¿Has abierto tus ojos? Dios ha abierto tus ojos, ¿verdad? ¿Amas la justicia de Dios? ¿Te aferras a la justicia de Dios como Pablo? Y la frase principal del poema, Jehová Sidkenu, es uno de los títulos de Dios y significa, ¿verdad?, Dios es mi justicia. Ese título aparece en el profeta Jeremías, donde el profeta habla en su contexto. Yo lo voy a leer ahorita. Jeremías habla del hijo de David, el Mesías. En su contexto, Jeremías está hablando del Mesías, el Salvador, que iba a ser Jesús de Nazareno, y le llama Jehová Sidkenu. Dios es mi justicia. Jeremías 23, del 1 al 6, dice así el profeta Jeremías: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Dios está hablando de cómo Él va a venir y va a recuperar a sus ovejas y les va a bendecir, ¿ok? Y viene la frase: y sobre ellas pondré pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, días en el futuro, eso quiere decir. Vienen días que levantaré a David renuevo justo, el hijo de David.
y Él reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, el cual le llamarán Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Ese será el nombre al cual le llamarán al Mesías. Jeremías 23:6. ¿Qué es la justicia de Dios entonces? Es Jehová Sidkenu. La justicia de Dios es Dios siendo nuestra justicia. Es cuando Dios es nuestra justicia que hemos obtenido la justicia de Dios. Cuando Dios nos ofrece a su propio Hijo, a Cristo, y lo recibimos por fe, sin merecerlo, y podemos decir con confianza: Dios es mi justicia, Jehová, justicia nuestra, tal como dice la palabra de Dios. Voy a leer algunos versículos en que Pablo habla de esto y terminaremos. Dice Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio, el único mensaje de salvación que existe y que es posible. El destino eterno de tu alma es Jehová Sidkenu, o tu propia justicia. O Dios es tu justicia, o tú mismo eres tu justicia. Y por eso Pablo defiende este evangelio. Y dice que cualquiera que predicar otro evangelio sea maldito. Y dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la fe, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para nada vale su muerte. Entonces, déjame preguntarte: ¿has confiado totalmente en la justicia de Dios o en tu propia justicia? ¿Has descubierto la hermosura de llamar a Dios tu justicia? De saber que tú ya no eres pecador. No porque no cometes pecados, sino porque ya no confías en tu propia justicia, sino en que Dios sea tu justicia. Si es así, entonces vive como un adorador. Vive como un adorador que ha recibido a Dios como su justicia, inmerecida, gratis, por fe, por Cristo. ¿Estás viviendo como un adorador? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Cómo te estás relacionando con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tu propia iglesia? ¿Estás viviendo como un adorador? Pablo dice, Filipenses 1:27, solamente, mis hermanos, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, como adoradores.